Buenas tardes otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis 2 y vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad otra vez, Señor, de poder estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder adorarte con estas canciones y de preparar nuestros corazones recordando quién eres tú, Señor, y la obra que hiciste por nosotros. Señor, yo te pido ahora que por favor nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, que nosotros también podamos darte adoración escuchando lo que tienes para decirnos, Señor. Señor, que seamos desafiados a vivir para ti, a dejar que tu palabra transforme nuestras vidas y nos ayude a ser cada vez más parecidos a Cristo, Señor. Por favor, Padre, obra en nosotros. Habla a nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestra debilidad. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, quien murió en la cruz, que hables y que nos transformes, Señor. Que seamos conformados un poco más a la imagen de Cristo. Y te pido, Señor, que si hay alguien que está en este lugar o está escuchando y todavía no te conoce, que por favor obres en esa persona para que pueda venir a la salvación, la vida eterna y la esperanza que solo hay en Jesús. Pedimos estas cosas en su nombre. Amén. Hace un par de años, en realidad dos proyectos completamente diferentes, ¿no? Pero es interesante que hay en internet, están circulando videos de varios pastores que hacen un experimento, digamos. Después voy a dar un poquito mi opinión sobre eso, pero hace un par de años un pastor en una iglesia en Estados Unidos decidió hacer un experimento para ver cómo la iglesia respondía. Entonces lo que hizo es que se disfrazó como un vagabundo y puedes ver todo el proceso que él hace ahí, todo sucio, con ropa vieja encima, con barba y una peluca, todo desaliñado. Y este hombre lo que hizo fue, la iglesia era una como las iglesias en Estados Unidos que tiene un montón de puertas diferentes y se fue sentando en diferentes lugares. Y la idea era ver si la iglesia mostraba amor por alguien que no era parte de la iglesia local, digamos, y alguien que no tenía nada que sea, nada digno, nada para dar, digamos. Después vi otro video de otro pastor que también se disfrazó de esta manera, pero se metió dentro de la iglesia y se sentó. Y era interesante porque él estaba sentado y literalmente alrededor de este pastor había un círculo de nada. Todo el resto de la gente estaba a 1,5 metros de distancia, le pasaba a 1,5 metros alrededor. Nadie se acercaba, nadie le hablaba. Pero en este caso, en este video que vi varias veces, la iglesia realmente hizo muy bien. Muy bien, era muy, muy interesante ver cómo la iglesia funcionaba como la iglesia. Muchos se acercaron para darle comida a este hombre sin saber que era su pastor. Algunos le decían, mirá, pensaba que tal vez querías calentar un poco tu cuerpo y le traían un café. Otro le trajo agua, algunas botellas de agua. Muchos le dieron plata. Pero lo más importante, un montón de personas lo invitaron a pasar a la iglesia. ¿No te gustaría pasar a disfrutar de la iglesia con nosotros? Estás invitado, si querés podés venir. Un montón le dijeron, ¿me dejás? Por favor, quiero orar por vos. Y hacían una pequeña oración con el hombre ahí. Algunos pidiéndole que Dios lo ayude, otros pidiendo por su salvación. Algunos de ellos vinieron y no solamente oraron, sino que le dijeron, mira, te traigo agua, déjame orar por vos, pero te voy a dar lo más importante. Y le daban como tenemos nosotros acá, el librito de Juan, ¿no? Te quiero dar esto que es la palabra de Dios. Hicieron muy bien, muy bien. Ahora, la ética es discutible, ¿no? Porque es muy fina la línea de un pastor disfrazándose, porque está engañando a su iglesia en cierta manera. Pero bueno, el pastor no importa mucho. Lo importante es la actitud que mostró la iglesia. Me gustó mucho eso. Ellos manifestaron un interés real por el bienestar de alguien que realmente no podía darles nada. No podía darles absolutamente nada. Y ese interés no estaba motivado por la justicia social. Hoy hablamos mucho de la justicia social. Y la justicia social en sí no es mala, pero no es completa. Porque vos podés darle a la gente un montón de cosas físicas y no van a afectar absolutamente para nada su alma. La justicia social, solamente por la justicia social, no sirve para nada. Lo que era esto era un amor que estaba motivado por
por el interés en su alma. Ahora, la Biblia está llena de exhortaciones para que la iglesia funcione en amor. La Biblia es clara en que la iglesia de Cristo tiene que funcionar en amor. Cuando a Jesús, en Mateo 22, se le pregunta cuál es el más grande de todos los mandamientos de toda la Biblia, ¿qué contesta el Señor? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es la manera en que el mundo reconoce que la iglesia, la que se llama a sí mismo la iglesia de Cristo, pertenece a Cristo, que fue salva por Cristo, que conoce realmente a Cristo. El Señor dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces la característica de una iglesia tiene que ser amor. Ahora, ¿qué pasa si una iglesia no tiene amor? ¿Cuál es la evaluación que hace Cristo de una iglesia que no tiene amor? Bueno, eso vamos a ver hoy. Vamos a ir a Apocalipsis 2 y vamos a estudiar a la iglesia de Éfeso. Pero antes, no se ilusionen, no vamos a empezar a leer Apocalipsis 2 todavía. Un pequeño trasfondo histórico. La iglesia, la carta de Apocalipsis está escrita por el apóstol Juan. Él está viviendo en un destierro, está viviendo en la isla de Patmos. Si vos estudiás, la isla de Patmos es básicamente un cascote gigante. Es una isla toda llena de piedras, no hay absolutamente nada vistoso en la isla, es todo piedras, algunas rocas, por ahí algunas cuevas, pero no hay absolutamente nada. Y Juan está viviendo ahí en esta isla de Patmos, fue desterrado. ¿Sí? Básicamente lo que era la isla de Patmos era una mega cárcel, que tampoco era una cárcel, y estaba llena de dos cosas. Políticos corruptos y locos, ¿sí? Porque si el emperador veía que había algún loco, vos no querías tener un loco en la ciudad, entonces ¿qué hacían? Bueno, loco, Patmos, ¿no? Cuando querían arreglar cuentas con alguno de los políticos que se mandaba alguna, ¿qué pasaba? Patmos. Entonces imagínate que Juan está ahí, pero Juan no está ahí por loco, y Juan no está acá por corrupto, Juan está acá, nos dice él mismo en Apocalipsis 1, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La historia de la iglesia nos dice que Domiciano era el emperador y comenzó esta persecución contra los cristianos. Entonces lo agarraron a Juan, que era la cabeza en este momento de la iglesia, posiblemente estaba pastoreando en Éfeso, y lo agarra y le quieren dar una lección a toda la iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Lo meten en una olla gigante de aceite hirviendo para matarlo de esa manera. Pero lo meten y lo sacan y el Señor milagrosamente lo guarda y Juan no tiene absolutamente nada. Entonces Domiciano está tan choqueado por esto que ¿qué hace? Patmos, ¿no? Lo mandan ahí. Entonces, Juan está en este lugar, Juan está súper débil, es súper viejito, tiene 90 y pico años, piensan que entre 90 y 95 años, está en este lugar que algunas veces los hacían hacer trabajos forzados también algunas personas, algunos militares que vivían ahí. Pero Juan está acá en Patmos y nos dice esto en Apocalipsis. Si están en Apocalipsis 2, ahí en Apocalipsis 1, comenzando en versículo 12, dice así. Entonces me volví, Juan escucha una voz que le dice cosas y se vuelve para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido del pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, Juan tiene esta visión en Patmos, ve al Señor en toda su gloria, el mismo Señor que él vio muriendo en la cruz,
y que después vio resucitado en gloria, ascendiendo a los cielos, ahora después de varias décadas se le aparece otra vez en Patmos y le dice, escribí este mensaje que te voy a dar a 7 iglesias, que son 7 iglesias locales que estaban en Asia, y la primera carta, la iglesia de Éfeso, es la que vamos a ver hoy. Nuestro pasaje hoy nos va a mostrar una verdad muy simple. La iglesia de Cristo tiene que estar caracterizada por una vida y por un servicio que son motivados por un amor inalterable por el Señor que los salvó. Nuestro pasaje va a mostrarnos otra vez que la iglesia de Cristo tiene que estar caracterizada. Es algo que tiene que fluir de la iglesia de Cristo por una vida y un servicio motivados, esto quiere decir, empujados, impulsados por un amor inalterable al Señor que la salvó. Vamos a leer Apocalipsis 2, comenzando en versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, si has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje hoy 4 recordatorios de Cristo a la iglesia de Éfeso en cuanto a su ministerio pasado, presente y futuro. Y se van a dar cuenta de esto a medida que lo vemos. El Señor le va a decir, yo sé que ustedes hicieron todo esto, ahora esta es su situación y esto es lo que tienen que hacer. Entonces, 4 recordatorios de Cristo a la iglesia de Éfeso en cuanto a su ministerio pasado, presente y futuro, pero también 4 recordatorios para nosotros, la iglesia de Cristo en Don Torcuato, sobre lo que realmente importa ante los ojos del Señor. Entonces, primer recordatorio que vemos acá es que el Señor es soberano. Él es el Señor soberanamente presente en su iglesia. Eso lo vemos en versículo 1. Realmente es un estudio muy interesante. Yo prediqué todo el libro de Apocalipsis entero en Impacto y después lo prediqué en Dulos. Y es el estudio de las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis es apasionante, pero para poder entender lo que el Señor dice bien claro, tenés que estudiar bien lo que pasaba en cada una de estas ciudades. Es muy interesante. Y vamos a hacer eso un poquito para saber bien sobre esta ciudad. Esta ciudad está ubicada en lo que hoy es Turquía, a orillas del mar Egeo. Y era la provincia romana que se llamaba Asia. La zona se llama como Asia Menor, pero era toda la zona que hoy es Turquía, se llamaba Asia, y era una parte muy importante del Imperio Romano en este tiempo. Y si bien la capital de toda Asia era Pérgamo, que también está acá incluida en las 7 iglesias, y después el Señor le va a escribir, es la tercera carta a la iglesia de Pérgamo, era como la capital oficial era Pérgamo, pero todos sabían que la capital real, la capital para todas las personas era Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el movimiento económico. Durante siglos fue un centro comercial súper próspero, sobre todo por el puerto. El puerto se transformó en el centro administrativo de la región. Todos pasaban, y ahora vamos a ver por qué, pero todos pasaban por Éfeso. Hacían negocios ahí, hacían sus transacciones, venían a traer su plata acá a este lugar. Era tan hermosa la ciudad, era tan importante que era llamada entre los habitantes de toda la región como Luminasia, la luz de toda Asia. Y era tan importante que no tenía guarniciones. No tenía guarniciones romanas, no tenía un ejército cuidándola. Vieron que el Imperio Romano hacía justamente eso. Llegaba a un lugar, conquistaba el lugar, dejaba una guarnición para asegurarse lo que llamaban la paz romana, ¿no? ¿Qué era la paz romana? Si haces lo que yo no quiero, te mato a todos, ¿no? Porque los romanos tenían ese tipo de paz. Pero ellos tenían cierta independencia, tenían cierta libertad. Y si ustedes recuerdan el episodio de Hechos 19, cuando están todos gritando, grandes Diana de los Efesios, ¿qué hacen? Vienen los gobernadores, los líderes de la ciudad, y le dicen, ciudadanos, por favor, cálmense y váyanse, ¿por qué? Porque si no van a venir los romanos, vamos a perder la tranquilidad que tenemos ahora. No queremos que los romanos nos estén vigilando.
Entonces, era un centro económico, centro administrativo, pero una de las cosas más llamativas de la ciudad, y que tiene un montón que ver con nuestro mensaje, es la religión. La religión que tenía la ciudad era famosa por su culto a Diana, o Artemisa. En realidad, ellos le daban el nombre de la diosa griega, la diosa romana, pero era más una influencia, era un sincretismo, era más que habían absorbido todas las características de todas las diosas madres, digamos, de la zona. Era más parecida a Astarot o Astarte que a Diana, porque si vos ves la representación de Diana de los griegos, es una mujer esbelta y joven con un arco y con un ciervo porque es la diosa de la casa, pero esto no tenía nada que ver. Este culto se llevaba a cabo en Éfeso y estaba el templo de Éfeso. Era un edificio majestuoso, era una cosa impresionante. Los historiadores dicen que si vos estabas lejos del puerto de Éfeso podías ver la majestuosidad del templo, que estaba hecho de mármol brillante. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una estructura gigante con forma de Partenón, 127 columnas, tenía 79 metros de ancho por 131 metros de largo y 20 metros de alto las columnas. 20 metros, algunas de ellas hasta el día de hoy todavía están. Era una estructura impresionante. Y dentro de ese templo tenían como un juego de luces en el techo y al fondo del templo estaba la imagen de Diana. Otra vez, la imagen de Diana, si vos podés googlearlo, hay un montón de reproducciones, no tenía nada que ver con las esculturas griegas. Era una estructura horrible, realmente. Era una forma de mujer con forma cónica, pero como había absorbido todos los mitos de alrededor, si vos lo ves, tiene un montón de pechos femeninos, porque era considerada una diosa de la fertilidad. Las mujeres en especial la tenían como su diosa porque pedían en su embarazo, en el parto, para casarse, iban y hacían sacrificios. Si vos ves, es una imagen que el templo fue siendo transformado con el paso de los siglos y la imagen de Diana fue transformada con el paso de los siglos. Aparentemente, la primera imagen de Diana fue yendo revestida con mármol y después se les agregaron manos y la cabeza de madera negra. Era una estructura horrible, si quieren pueden googlearlo y lo pueden ver, realmente era horrible, nada vistoso. Pero la leyenda dice que la imagen fue enviada desde el cielo. Entonces piensan muchísimos historiadores esto, que cayó un meteorito y de esa roca del meteorito hicieron la primera imagen y después la fueron revistiendo para tener la imagen que tenían en este momento. Ahora, el culto a Diana estaba marcado por una extrema inmoralidad sexual. Una extrema inmoralidad sexual, que era promovida por sus líderes religiosos. Sus sacerdotes y sus sacerdotisas animaban a la gente a participar los sacerdotes y las sacerdotisas eran prostitutas, rituales. Entonces animaban a que la gente participe y tenga comunión con la divinidad teniendo relaciones sexuales. Es la manera en que lo hacían. También la magia y la adivinación eran moneda corriente en el templo. Todo alrededor del templo nos cuentan los historiadores que había personas que hacían magia, que adivinaban. Las personas que participaban de este culto eran fanáticos. Personas venían de todo el mundo conocido para adorar a la gran Diana de los Efesios y especialmente los que vivían acá eran fanáticos religiosos. Si recuerdan el hecho otra vez, el incidente en Hechos 19, ellos durante horas están parados solamente diciendo grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Un escritor de la antigüedad escribió esto sobre el templo. Dice, la casa de Artemisa, tan radiante como el sol, solo inferior al Olimpo mismo. Fíjense el lugar que le daban en su mente, que era, solamente el Olimpo era más grande que este templo. 2 datos más de la ciudad de Éfeso, muy interesantes. Dentro del templo funcionaba un banco, había un banco. Entonces eso ayudó un montón al crecimiento de la ciudad. Porque claro, ¿quién se va a meter a robar un templo? ¿No? Nadie. Entonces tenían un banco en la parte de atrás del templo. Eso llama mucho la atención porque hay un grupo muy grande de judíos en Éfeso, ¿no? Y sí, había plata, ¿no? Entonces están ahí con todos esos movimientos económicos. Pero también no solamente había un montón de personas que se dedicaban a trabajar con dinero, en el templo había una ley.
que se llamaba la ley del asilo santo. Y esto es súper interesante. Si vos eras un asesino, si vos eras un estafador, si vos eras un criminal y te estaban persiguiendo y vos corrías y te escapás y llegabas al templo, no te podían tocar nunca más. Tenías inmunidad automática. Si llegabas al templo de Diana, nadie te podía tocar. Ahora, imaginá lo que es esta ciudad. Imagínate lo que es estar cerca del templo. Imagínate ser un creyente y vivir en esta ciudad, donde literalmente tenés públicamente a los sacerdotes y sacerdotisas invitándote a participar de los ritos, con todo lo que eso implica. Teniendo un montón de personas que te quieren estafar, magos que quieren adivinar tu suerte, y todas las personas que están cerca del templo, vos las mirás de reojo y decís, ¿qué habrá hecho este tipo que no sale del templo? Está ahí buscando un asilo santo. Pero el Señor pide esto no a la ciudad de Éfeso, sino que el Señor pide que se escriba a la iglesia en Éfeso. Y esto no es poca cosa. Esto es súper importante también. Cuando vos escuchás Éfeso, ¿qué pensás? A ver si hay alguien que se parezca a mí, ¿no? Una de las cartas más preciosas que tenemos en todo el Nuevo Testamento es la carta a los Efesios. Oro que algún día podamos estudiarla juntos acá. Es preciosa la carta a los Efesios. Y con razón. Con razón el apóstol Pablo derrama su corazón en la epístola a los Efesios, porque es una iglesia con una herencia impresionante. Es una iglesia que tiene que tiene un montón de historia, mucha herencia. En Hechos 18, Pablo está saliendo para su tercer viaje misionero y llega a Éfeso, se queda por un breve tiempo y deja a Aquila y a Priscila, ¿sí? Que son dos personas que van a ser columna de la iglesia, personas muy prominentes. Y él enseña un ratito ahí en Éfeso y después se va, pero ellos se quedan. Y luego llega Apolo, que es un gran orador, un predicador re poderoso, pero ¿cuál es el problema con Apolo? No entiende todo el evangelio completo, solamente predica el evangelio de arrepentimiento de Juan el Bautista. Se perdió toda la historia de la redención. Entonces vienen Aquila y Priscila y le dicen, no, Apolo, vení. Y lo llevan aparte y lo reconvienen, le explican bien cómo es todo. Y el tipo dice, era así. Y el tipo se vuelve uno de los predicadores más poderosos de toda la historia de la iglesia. ¿Y dónde está? Está en Éfeso. Nosotros vemos después en Hechos 19 que Pablo vuelve a Éfeso y se encuentra con 12 tipos, con 12 discípulos de Juan el Bautista. Y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon el Evangelio? Y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les predica, ellos se convierten. Tienes una mega iglesia con un montón, no en cantidad, sino en calidad de creyentes que aman al Señor. Y vemos que pasan un montón de cosas impresionantes en Éfeso a partir de este momento. Un montón de milagros se llevan a cabo, cosas impresionantes de parte del Señor. Un montón de estos magos que estaban a los costados del templo haciendo magia y adivinando se convierten al Señor. Y se nos dice que hacen en una de las plazas de la ciudad una hoguera donde queman todos sus libros y nos dicen que vale una fortuna en plata todos esos libros. ¿Por qué? Porque ellos conocieron a Cristo y dejaron de lado su antigua vida. Acá es donde se arma el gran lío con los adoradores de Diana, ¿no? Que durante horas estaban diciendo grande es Diana de los Efesios. Ahora, Pablo se va y en su viaje misionero se va a Mileto, sabe que todo el lío que va a venir después cuando él va a ser preso en Jerusalén. Entonces llama a los ancianos de Éfeso y los llama y le da uno de los discursos más impresionantes que vamos a ver en un rato del Nuevo Testamento. Hermanos, esta es una gran iglesia. El Señor le está diciendo a Juan que le escriba a una iglesia que es grande, con grandes maestros. Grandes maestros aparte de los que ya nombramos. Nombramos a Aquila, Priscila, Pablo, Apolo, pero el apóstol Juan estuvo acá. Es muy probable que fue preso, enviado a Patmos desde Éfeso, porque él estaba ministrando en Éfeso. Es muy probable que Juan escribió sus epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, en Éfeso. Juan Marcos también fue un obrero del Señor en Éfeso. Timoteo fue el pastor de Éfeso. Timoteo, el discípulo directo del apóstol Pablo, fue pastor en Éfeso. Es más, la tradición dice que él murió como mártir ahí. Durante una celebración en Éfeso, él salió a reconvenir a todos, ¿no? Como lo hacían en los tiempos de antes, ¿no? En medio de su festividad pagana, salió y le dijo, ustedes son todos unos impíos, arrepiéntanse y crean en Cristo. Lo mataron a palos, literalmente, lo molieron a palos y a los 2 días él murió como mártir. Entonces es una gran iglesia. Tenemos una iglesia con historia. Tenemos una iglesia bien establecida, bien enseñada, con buenos pastores. Esta es una iglesia que para el tiempo que está escribiéndose esta carta que vamos a estudiar hoy, Apocalipsis 2, adivina cuántos años tiene de vida. 40 años de vida.
Qué casualidad. 40 años viviendo en esta ciudad, con desafíos, con esta inmoralidad, con esta idolatría fervorosa. Ahora es interesante para mí que se dirige a la iglesia en Éfeso. No dice la iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque no es de Éfeso, es de Cristo. La iglesia es de Cristo, le pertenece a Él, porque Él la compró. Él la compró con su sangre. En todo lugar que hay una iglesia bíblica, no es la iglesia de ese lugar. En general nosotros cometemos el error de decir es la iglesia de Don Torcuato, es la iglesia de Lobos, la iglesia de Villa de Mayo. Es la iglesia en ese lugar, porque es la iglesia de Cristo en ese lugar. Por eso a mí me gusta decir, nosotros somos la iglesia de Cristo en Don Torcuato. Amén. Esperemos que sigamos así. A esta iglesia se dirige el Señor, a esta iglesia que está en Éfeso. Y el Señor se identifica, y esto es algo muy claro, se identifica en todas las cartas de la misma manera, dice quién es Él, pero lo dice con características que hablan acerca de Él. Y Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Él es el Señor soberano sobre su iglesia. Él tiene las 7 estrellas en su mano. Ahora, esto no es simplemente tener, como tengo algo, ¿no? Tengo algo en mi mano. Esto es mucho más. El verbo acá que usa es krateo, que es de donde nosotros tenemos la palabra gobierno, ¿no? Democracia. Democracia es el gobierno del pueblo. Entonces Él está diciendo, yo gobierno a las 7 estrellas que tengo en mi mano. Yo tengo asidas en mi mano. Yo las tengo aferradas contra mí. Y recuerden quién está hablando. Leímos en Apocalipsis 1 quién es. Es el Señor en toda su gloria que tiene estas 7 estrellas en su mano. En Apocalipsis 1:20 vemos que estas 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Son los 7 pastores de las iglesias. Cuando vos ves el número 7 en la Biblia, en este tipo de escritos, ¿no? En escritos que son simbólicos, 7 significa plenitud. La idea es que el Señor tiene a todos los pastores que le sirven a Él en su mano. Todos los pastores que son bíblicos, que son verdaderos, Él los tiene asidos en su mano. Los tiene guardados en su mano. En el hueco de su mano aferrados, apretados contra Él. Ahora, ¿esto quiere decir que los pastores son más importantes que el resto de la iglesia? Para nada. Pero lo que quiere decir es que el Señor los tiene en su diestra, en su mano de poder. ¿Por qué es necesario que los tenga? Porque ellos guían a la iglesia. Esos son los que guían y pastorean a la iglesia. Ellos representan a la iglesia. Estos pastores nosotros los pastores, vamos a dar cuenta por las personas que se congregan en la iglesia. Vamos a rendir cuentas delante del Señor. Y vamos a decirle cuál fue la vida de cada uno en la iglesia, cómo fue su servicio. Si el pastor está en la diestra de Dios, la iglesia va a estar bien. Cuando el pastor deja de ser bíblico y se aparta de la palabra de Dios y se aparta del Señor, la iglesia nunca termina bien. Entonces Él dice, yo sostengo, Él sostiene con poder, Él gobierna con su diestra a los pastores. Él lo hace, Él es el que soberanamente gobierna la iglesia. Pero esto no es algo que está hecho a distancia. Él podría hacerlo porque Él es el Señor. Y Él podría hacerlo desde su trono, tranquilamente. Pero vemos una realidad diferente acá. También se presenta como aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Es el Señor que está siempre presente en su iglesia. Él es el Señor que siempre está presente en su iglesia. Otra vez, Apocalipsis 1:20 dice que estos 7 candelabros son las 7 iglesias. Él se pasea en medio de su iglesia. Y para que te des una idea del griego, esto no es, nosotros pensás 7 candelabros y pensás automáticamente en la menorá, ¿no? La lámpara judía que tiene 7 velas. Bueno, nada que ver con esto. Estos son como antorchas. Son 7 antorchas diferentes que el Señor se pasea entre medio de esas 7 antorchas. Dice que Él está ahí. Y fíjense cómo la ve, cómo ve a la iglesia. La ve como un candelabro de oro. La ve como un elemento que irradia luz. El propósito de la iglesia es ser luz. Y la ve como algo muy puro, porque la palabra acá para oro es oro puro. La ve como algo precioso. Y obviamente que lo ve como algo precioso. Es su iglesia, la que Él compró con su sangre. Por ella vino a morir. La idea que da acá es preciosa. Hermanos, la idea de lo que está diciendo Jesús, cómo se presenta antes de hablar a la iglesia en Éfeso, es preciosa. Él dice que Él se pasea en medio de la iglesia. Él se mueve en medio. Él anda de un lado para el otro dentro de su iglesia. Lo hace para cuidar, lo hace para pastorear y lo hace, la idea es que lo hace constantemente, porque es lo que Él prometió. ¿Recuerdan antes de ascender en Mateo 28:20? Él dice a los discípulos, yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Él está siempre presente en su iglesia. Ahora, hermanos, esta introducción que da acá va a determinar el resto de la carta. Él dice bien claro quién es, pero también es un recordatorio para la iglesia de Éfeso y para nosotros en Don Torcuato. Él es Dios, Él es el Señor. Nosotros no somos nuestros propios señores. Nosotros no tenemos autoridad sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, porque Él siempre reina soberano sobre su iglesia. Cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos, Él no es nuestro Señor. Y estamos en camino a nuestra propia ruina. La ruina de nuestra propia vida, la ruina de nuestras familias. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él tiene el control del liderazgo de la iglesia y por ende Él tiene el control de su iglesia. Él es el Señor. Nosotros podemos descansar en Él, porque Él es el Señor soberano. Si Él es el Señor y sabemos cómo es Él, nosotros podemos estar tranquilos. Pero este gobierno del Señor es un gobierno cercano. Él está en medio de su iglesia. Él está en medio de su iglesia. Él está acá. Él está acá ahora mismo. En este momento, Él está con nosotros en este lugar. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. El Dios que creó absolutamente todas las cosas que vemos, quien era el Señor desde la eternidad pasada, está entre medio de nosotros en este mismo momento, paseándose en medio de su iglesia. Ahora, esto tiene que darnos paz. Realmente tiene que darnos paz. Él es el Señor soberano y siempre presente en su iglesia. Eso tiene que darnos paz. ¿Por qué? Porque mientras nosotros como iglesia busquemos al Señor, mientras como iglesia seamos guardianes de la palabra de Dios, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Porque Él gobierna bien. Es un Dios bueno que nos gobierna bien. Pero eso tiene que desafiarnos a nosotros también cada vez que nos reunimos, hermanos. Porque si Él es el Señor siempre presente en la iglesia y Él está con nosotros en este mismo momento, y lo está, Él lo está, Él está acá. Si es así, eso significa que no hay una reunión que sea común y corriente. No hay ni una vez en que nosotros nos reunamos a cantar canciones y a escuchar la palabra de Dios que sea una reunión común, que sea una reunión mediocre. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros en este lugar. Eso tiene que afectar cada aspecto de nuestras vidas. Cada segundo que nosotros estamos reunidos como iglesia tiene que ser afectado por la verdad de que Él está con nosotros acá. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos al Señor? Tiene que ser cambiado por completo si nosotros pensamos, Jesús está caminando entre nosotros en este momento. ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Cómo servimos a nuestros hermanos? Tiene que ser transformado por el simple pensamiento de que el Señor está entre nosotros acá. ¿Cómo escuchamos su palabra? ¿Cómo escuchamos su palabra? No hay un mensaje que sea pequeño. No hay un mensaje que sea menos importante. Cada vez que la palabra de Dios es abierta, Jesús está hablando. Él está acá, Él está con nosotros. Él es el Señor soberanamente presente en su iglesia. Ese es el primer recordatorio. Recordatorio número 2. El Señor conoce el trabajo que es hecho en su nombre. El Señor conoce el trabajo que es hecho en su nombre. Lo vemos en versículos 2 y 3. El Señor continúa diciendo, yo conozco, esto es saber de manera precisa. ¿No? Hay cosas que nosotros no sabemos, pero el Señor conoce absolutamente todas las cosas. Él conoce, y esto es como si Él dijera, yo sé, yo estoy al tanto, yo sé absolutamente todo. Recuerden que Juan lo describe en Apocalipsis 1 como aquel que tiene ojos que eran como una llama de fuego. Eso significa que son ojos divinos, penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce cada intención, cada motivación de nuestro corazón, Él sabe todo. Nosotros podemos engañar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los pastores, al Señor nadie lo engaña. Él sabe, Él conoce absolutamente todo y dice acá que Él todo lo ve y todo lo sabe de manera perfecta. Y fíjense lo que dice Hechos 20, que les dije que íbamos a ir ahí. Hechos 20, 28 al 35, perdón. El apóstol Pablo está hablando a los líderes de Éfeso y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas.
Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En todo les mostré así que trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les encomendó todas estas cosas. 40 años después, ellos siguen haciendo todas estas cosas y el Señor las sabe. El Señor sabe que esta iglesia cumplió en obedecer estas cosas. Lo vemos en el reconocimiento que el Señor Jesús les hace acá, cómo Él reconoce su comportamiento sincero. Él conoce sus obras, la manera en que ellos se mueven, su manera de vivir, su conducta externa. El Señor dice: yo las conozco. Yo conozco tus obras, yo sé las cosas que haces. Yo las sé. Él conoce su fatiga. Ahora, esto no es un mero cansancio. Como, bueno, sí, estoy cansado, ¿no? Nos pegó la semana pasada la ola de calor y decía, bueno, estoy cansado, ¿no? Esto es mucho más profundo. Esto es sacrificio. Esto es trabajo arduo. Es dar hasta lo último de tu fuerza. Si no puedas más, el Señor dice: yo sé. Yo conozco todas las veces que vos trabajaste en mi nombre hasta que no diste más de cansado. Y su perseverancia. Ellos siguieron adelante. Otra vez, recuerden lo que es Éfeso, lo que es esta ciudad. Ellos siguieron adelante. Soportaron bajo presión sin desmayar en un ambiente completamente pagano, combativo y completamente enemigo de la fe de Cristo. Y ellos siguieron adelante. Ellos siguieron adelante y el Señor dice: yo conozco todas esas cosas que hiciste. El Señor conoce el celo que tiene la iglesia por la pureza de la iglesia. Es posible que Juan haya escrito, ya les dije, sus epístolas de Éfeso. ¿Por qué? Porque en Éfeso, al ser un centro tan grande, comenzó a levantarse también el gnosticismo. Todas estas doctrinas medias raras que vemos en Primera de Juan y en Colosenses también vemos un poquito de eso. Este era uno de los mayores peligros en este tiempo. ¿Qué pasaba? Claro, en este tiempo no había celulares como hoy, ¿no? Si hoy viene un pastor y me dice: vengo de tal iglesia, yo llamo al pastor de esa iglesia y le digo: mira, tengo esta persona que viene de tu iglesia, ¿no? Le mando un WhatsApp directamente. Y me dice: no lo conozco, ¿no? Y le digo al tipo: tómatela de esta iglesia, no sos un pastor enviado por él. Pero en este tiempo no era así. En este tiempo había falsos maestros que querían tomar provecho de las congregaciones. ¿Y qué hacían? Venían con cartas falsas. Venían con cartas falsas firmadas supuestamente por pastores de Jerusalén, pastores de iglesias de grandes ciudades, pastores conocidos, pastores de renombre, y eran falsas. O traían cartas de recomendación, como hacemos a veces en la membresía. Decían: yo soy miembro de tal iglesia y me quiero congregar en esta iglesia ahora. Entonces, claro, la gente decía: bueno, tiene una carta de recomendación, tiene que ser verdad, ¿no? Porque somos creyentes, no nos va a mentir. Chao, se metían adentro y comenzaban: no, ustedes fueron enseñados de esta manera, pero yo les digo, y comenzaban. El gnosticismo era muy sutil, ¿no? Se metía medio hasta que terminaba trastornándolos a todos, ¿no? Es muy peligroso. Entonces esto era lo que estaba pasando. Pero vemos cuál es la actitud de Éfeso acá. Esos no eran fáciles de engañar. Cualquier persona que venía nos decía: no, sí, hermano, gloria a Dios, pasá y compartí con nosotros la palabra de Dios. No. Ellos, nos dice el Señor, cuando está reconociendo su actitud, dice: ustedes no soportan a los malos. Ellos no podían la idea de tener en brazos, ¿no? Como cuando tenés a tu hijo en brazos, ¿no? Ya llega un momento que no lo soportas más. Esto dice: no podés sostenerlo, no podés tolerar a los malos. Y no es que solamente no los toleraban, sino que ellos tenían un accionar, tenían una estrategia. Cómo se manejaban con los falsos maestros. Ellos probaban, ellos ponían a prueba a los que se llamaban, acá en nuestro pasaje dice: a los que se dicen apóstoles, es a los que se llaman a sí mismos apóstoles. Vienen y dicen: sí, yo soy un apóstol. Me declaro a mí mismo apóstol y yo soy apóstol. Y, sí, bueno, pase, don apóstol, pase por acá. Y lo exponían y demostraban que eran falsos. Los probaban, los ponían a prueba, se daban cuenta que su mensaje no era bíblico, que sus frutos no eran bíblicos. Recuerdan que vimos eso la semana pasada, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Tienen que cuidarse los falsos maestros. Ellos hicieron esto al pie de la letra. Y cada uno que descubrían que no era un maestro verdadero, que era un falso maestro, ¿qué era? Chao, afuera, fuera de la iglesia. Esta iglesia se hizo experta en exponer la mentira de los falsos apóstoles. Y vemos que el Señor reconoce su enfoque correcto. Fíjense lo que dice versículo 3 de Apocalipsis 2. El Señor dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Estas cosas no son aleatorias.
no son una casualidad. Ellos hicieron esto en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo ellos soportaron la presión, otra vez el mismo verbo de cargar. Ellos no soportaban a los malos, pero sí soportaban todas las pruebas que vinieron por el nombre de Cristo. Ellos siguieron adelante y esa es la iglesia, es sufrir. Ellos están sufriendo, no la están pasando bien, todo lo contrario, y siguieron adelante, no abandonaron la vida cristiana a pesar del cansancio extremo, de estar sintiendo el estrés de las presiones y el rechazo y la rebeldía al Evangelio. Hermanos, estos pasajes nos traen un gran ánimo a nosotros y son un gran desafío para nosotros. El Señor hablando a Éfeso de esta manera. Después de 40 años de vida como iglesia, ellos seguían viviendo de la misma manera. Seguían viviendo para el Señor. Seguían obedeciendo su palabra. Seguían cuidando a la iglesia del error. Seguían soportando pruebas en el nombre de Cristo. Ellos seguían adelante. Ellos seguían adelante. Y eso tiene que ser un gran ánimo, porque nos muestra que una iglesia puede estar por décadas sirviendo al Señor bien. Puede estar sirviendo al Señor y haciendo las cosas en nombre de Cristo, pero lo que más se destaca en este pasaje es que el Señor sabe. El Señor sabe, el Señor conoce lo que hacemos por Él. Eso puede ser bueno, eso puede ser malo, ¿no? Si no estás haciendo nada por el Señor, bueno, es malo. El Señor sabe que no estás haciendo nada. Pero el Señor sabe cuando vos estás sirviendo en su nombre. El Señor sabe lo que haces por Él. Él conoce, Él sabe. El Señor conoce tu trabajo. El Señor conoce tu sacrificio. El Señor sabe, Él conoce a veces tu desánimo. El Señor lo sabe. Hay veces que la gente alrededor tuyo no sabe, pero el Señor lo sabe. El Señor conoce tu trabajo. A veces somos tentados a pensar, bueno, lo que yo hago por el Señor no vale tanto, o no tiene mucho impacto en la vida de otros. El Señor sabe. Si lo estás haciendo en su nombre, si lo estás haciendo para el Señor sabe. Y esto tiene que darte ánimo. Muchas veces, y tengo que aclarar de antemano, esto es un enfoque incorrecto, totalmente incorrecto, es medio egoísta, pero muchas veces decimos, nadie valora lo que hago. No, el Señor valora lo que haces. Si lo estás haciendo en su nombre, hacelo para el Señor, hacelo en su nombre. El Señor sabe, el Señor conoce. Hermanos, Él conoce las cosas que hacemos en su nombre. Amén. Entonces, ánimo, lo seguimos haciendo. Él va a darnos el reconocimiento un día. No buscamos reconocimiento de hombres, buscamos el reconocimiento del Señor. Seguimos soportando como iglesia. Seguimos trabajando arduamente para Él. Esto nos va a traer problemas, hermanos. Tarde o temprano nos va a traer problemas. Pero está bien. Es el orden lógico, natural. Todos los que quieren servir al Señor van a sufrir persecución. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Entonces, cuando comencemos a tener presiones de la afuera, vamos a seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. El Señor va a reconocer esas cosas. Seguimos buscando la pureza de nuestra iglesia, como Éfeso. Cuando viene alguien que se piensa un gran maestro, cuando viene alguien que dice, bueno, yo quiero hacer esto en la iglesia, nosotros hacemos como hizo la iglesia en Éfeso. Seguimos haciéndolo como hasta ahora, como tranquilo, vamos a probar si realmente es un gran maestro, si realmente lo está queriendo hacer en el nombre de Cristo. No, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce esas cosas. Él sabe, Él sabe. Hermanos, la iglesia de Éfeso hizo esto por 40 años hasta el momento de escribir la carta. Nosotros igual. Hasta que Cristo venga, nosotros seguimos así. Porque Él es el Señor que conoce el trabajo hecho en su nombre. Amén. Tercer recordatorio. Este es un poquito más picante. Él es el Señor que establece lo que realmente importa en la iglesia. Versículos 4 al 6. Él es el Señor que establece lo que realmente importa en la iglesia. Ahora, Él es el Señor siempre presente, ya lo vimos, ¿no? Soberano en la iglesia. Él conoce todo en cuanto a su iglesia. Entonces, tiene que haber un pero. Y este es un pero difícil de digerir.
Él dice, pero tengo esto contra ti. Wow. Tengo esto contra ti. Que Dios tenga algo contra ellos es grave, es gravísimo. Es gravísimo. Él está diciendo, yo reconozco todas las cosas que estás haciendo, todas estas cosas que hiciste, son perfectas, yo las reconozco, pero, esto es algo completamente diferente y yo estoy en contra de esto. Y gracias al Señor por su amor. Gracias al Señor porque nos dice las cosas de frente, no nos esconde nada. Realmente nos dice las cosas de frente. Aunque está enojado, está disgustado por la situación, Él nos dice las cosas de frente. Gracias al Señor por eso. No es como pensaban en los matrimonios, ¿no? Que uno de los dos a veces se enoja y el otro cónyuge dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué pasa? Nada. Pero decime qué pasa. Nada. Y no te dice, decime qué pasa. El Señor claramente te dice qué pasa. Te dice qué es lo que tiene contra, o sea, no a vos, ¿no? Le dice a la iglesia de Éfeso, yo tengo contra ti. ¿Qué es lo que tiene en contra? Bueno, dice que has dejado tu primer amor. Y esto es enfático en el griego. Él dice, el amor tuyo, el primero, lo tiraste, lo olvidaste, lo mandaste lejos, lo dejaste partir. Era algo que vos tenías con vos en tus manos, algo que lo tenías como precioso y te olvidaste. Lo dejaste de lado y te fuiste distraído por otras cosas. Me hace acordar, es interesante porque nosotros tenemos todos experimentos de conducta con mi último hijo, ¿no? Y hay veces que, claro, agarra algo que sabes que es peligroso o algo que es importante o algo que es valioso y querés que lo suelte y no se lo querés sacar de las manos, arrebatárselo porque se le puede caer, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo distraes con otra cosa y haces que esa otra cosa, por más que sea una porquería, parezca vistoso, ¿no? Es como, oh, mirá qué impresionante este repasador, ¿no? ¿Y qué hace? Deja de lado mientras otra persona está esperando para sacarle lo que tiene en la mano y se va por detrás del repasador, ¿no? Y es lo que dice acá. Vos dejaste tu primer amor, algo que era súper precioso, que era lo más grande que tenías, lo dejaste tirado, lo dejaste partir, lo dejaste que se vaya. Lo dejaste que se vaya. Ahora, ¿qué es este primer amor? ¿Qué es este primer amor? Es el amor de Cristo. Es el amor primero, el amor que es derramado en nosotros al momento de creer. Romanos 5 dice, el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Es el amor de Cristo. Es la relación que caracteriza al creyente cuando viene a Cristo. Es el amor que motiva todas las cosas que hacemos. Ahora, ellos lo dejaron de lado este amor. Dejaron de lado este amor. Hacían las cosas, hacían absolutamente todas las cosas que eran correctas, pero las hacían en el poder del hombre, en su propia fuerza. Tenían todo el conocimiento, tenían toda la doctrina, pero sin la sabiduría de Dios. Conocimiento sin poder, conocimiento sin edificación. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque no hay amor. Y lo peor de todo esto es que Cristo está en contra. Cristo dice, yo tengo esto contra vos, le dice a la iglesia de Éfeso. Yo tengo esto contra vos, que haces absolutamente todas las cosas y tenés todo el conocimiento y tenés todo el celo, pero dejaste de lado lo que importa, que es el amor de Cristo. El autor José Grau, que tiene un estudio muy lindo del libro de Apocalipsis, dice esto, y cito, la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos, tópicos, frases suplanta a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración, etc. Cuando ocurre en parejas, novios o matrimonio, desemboca en una crisis tarde o temprano. Igual sucede en el ámbito de nuestra comunión espiritual con Dios. Lo triste de estos pasajes es que Éfeso era una iglesia conocida por su amor. ¿Recuerdan la epístola de los Efesios? Habla acerca de la gran iglesia que era, una iglesia de la cual fluía el amor de Cristo. Cuando termina la epístola, el apóstol Pablo les recuerda, décadas atrás, en Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible.
el apóstol Pablo dice, ustedes sigan amando al Señor con ese amor inalterable, incorruptible, y la gracia del Señor va a estar con ustedes. Ahora ese amor ya no está, y por ende la gracia del Señor tampoco está. Ellos cumplieron con todo, pero dejaron lo que realmente importa, y el Señor les recrimina y les dice, yo tengo contra vos esto, yo tengo esto contra vos. Esto no está bien, esto no está bien, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo solucionan esta catástrofe espiritual que está sucediendo en la iglesia? Bueno, gracias al Señor por su gracia y por su amor, porque el Señor no descarta a Éfeso. Eso es lo que hace el hombre. El hombre le fallas una vez y dice, bueno, listo, tómatela, no quiero hacer nunca más nada con vos, pero el Señor no es así. El Señor les da una segunda oportunidad y les dice lo que tienen que hacer. Fíjense, 3 pasos. Él le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto es llamar a la memoria. Trae otra vez a tu memoria el recuerdo. Mantené ese recuerdo en vos. Yo hace un tiempo atrás nosotros viajamos a Brasil con un grupo de hermanos de acá. Nos juntamos con algunos hermanos de Estados Unidos en Brasil para hacer una edificación. Fue un viaje muy impresionante, muy interesante. Viajamos a hacer iba a ser como un campamento, una cosa así, en el medio del Amazonas, en el medio de la jungla. Los monos corrían por arriba de la cabeza, era una cosa impresionante, muy interesante las experiencias de viaje. Pero nosotros en uno de esos viajes, de esos días, fuimos al mercado en Brasil. Y nada que ver con nosotros acá, nada que ver. Nosotros estamos acostumbrados a nuestras carnicerías, ¿no? Ponele, donde se supone que la carne es fresca y está en la heladera, toda vistosa y el color que tiene es hermoso. En Brasil no. En Brasil está el mostrador en la vereda, al rayo del sol. Hay algunas carnes que se llaman carne du sol, que está colgada en ganchos, una carne negra que en mi vida comería. La carne toda horrible. Pero llegamos a la parte de las frutas y realmente parecía otro planeta. Realmente. Porque, claro, nosotros acá, Argentina, estamos acostumbrados a banana, manzana, ¿no? Pera, poner durazno y chao, no tenemos 4 frutas, no hay mucho. Pero allá había cada fruta, parecía otro planeta realmente, los colores, las formas. Y era como, bueno, querías probar todo, pero decías con cautela, ¿no? Porque no sabía qué podía pasar. Pero yo recuerdo probar esos frutos por primera vez, todavía me acuerdo, ¿no? Y probabas y decías, esto es una mezcla de esta fruta y de esta fruta, ¿no? Esto parece de esta forma, este sabor es único, no lo había probado nunca, no se parece a nada que pueda comparar. Es lo que dice el Señor acá. Lleva tu mente, esto no es psicología, por favor, pero diciendo, lleva tu mente a recordar el primer amor otra vez. ¿Te acordás cuando el primer amor, como saborear algo por primera vez? Cuando experimentaste ese amor por primera vez. Tenés que volver al primer amor, tenés que recordar cómo era. ¿Recordás esa vez cuando el Señor iluminó tus ojos y por la gracia de Dios te diste cuenta de lo pecador que eras y de lo desvalido que estabas delante del Señor y la condenación que sopesaba sobre tu alma y viniste delante de Cristo y le dijiste, Señor, sálvame? ¿Recordás cuando ese amor de Dios fue derramado en tu corazón por primera vez y fuiste salvo? El Señor dice, volvé al primer amor. Recordá el primer amor. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que un hermano en la iglesia vino y te demostró el amor de Cristo cuando hizo algo por vos? ¿Recordás cómo brotaba de vos ese amor por Cristo? Bueno, volvé a ese primer amor. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que escuchaste un mensaje de la palabra de Dios siendo salvo? Cómo el Espíritu Santo empezó a mostrarte y finalmente pudiste entender lo que dice la palabra de Dios. Es algo maravilloso. Y el Señor dice, recordá. Volvé a ese primer amor. ¿Recordás la vez que estuviste en tu primera prueba siendo creyente? Cuando ya no estabas solo atravesando la presión o el quebranto o la desesperanza. Ya no había desesperanza. Porque la paz de Cristo estaba en tu corazón.
Y el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, tenés que volver a ese primer amor. Tenés que volver otra vez al primer amor. Tenés que recordar. Fíjense que ellos pensaban que estaban bien, que estaban haciendo las cosas bien. El Señor le dice, recordá que, ¿de dónde caíste? ¿De dónde has caído? Ellos decían, estamos haciendo todo bien, estamos recontra bien como iglesia. El Señor dice, estás en el piso. Estás desparramado en el piso. Recordá de dónde caíste. Recordá el tiempo que experimentaste el primer amor y arrepentite. Arrepiéntete, dice. Estos son mandatos. Arrepiéntete. Arrepiéntete inmediatamente. Esto es vital para la vida cristiana. Esto es imprescindible para nuestra vida cristiana, el arrepentimiento. Arreglar cosas con el Señor. Con el Señor primeramente, y si ofendiste a un hermano, con ese hermano que ofendiste también. Pero reconocer que lo que hacemos no está bien y cambiar nuestra manera de pensar es vital. Es vital. Es vital el arrepentimiento. Sin arrepentimiento es imposible que Dios obre. ¿Por qué? Porque el corazón no está dócil para que el Señor obre. Tiene que haber un reconocimiento de nuestro pecado delante del Señor. A nosotros se nos acusa muchas veces, al cristianismo bíblico se lo acusa de decir, juegan con la culpa de la gente, ¿no? O quieren motivar a la gente a la culpa. Y lo que hiciste está mal, es pecado, tenés que arrepentirte. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento Dios no puede orar. En el momento que nosotros estamos sin arrepentimiento, nuestro corazón es de piedra. Y es imposible que el Señor obre. Necesitamos tiernamente venir delante del Señor y arrepentirnos y dejar que el Señor obre, trabaje en nuestra vida. Hace falta arrepentimiento. Hace falta arrepentimiento. Muchas veces estamos hablando con personas y le decimos, esto es lo que dice el Señor en su palabra. Por favor, arrepentite, arreglá tus cosas. ¿Reconoces que esto es lo que dice la palabra de Dios? ¿Querés hacer lo que dice la palabra de Dios? Y te dicen, no te puedo contestar. Ya está, ya me contestaste. Ya me contestaste y no hay absolutamente nada que podamos hacer. Se acaba la consejería, se acaba la ayuda. ¿Por qué? Una persona que no se arrepiente no puede ser ayudada. Solamente me queda hacerme un costado y orar que el Señor quebrante ese corazón duro. Nada más. El Señor dice, arrepiéntete. Cambia, metanoia es en griego. Tenés que cambiar tu manera de pensar. Tenés que estar yendo en esa dirección. Date cuenta que esa dirección es la incorrecta y date vuelta para la dirección totalmente opuesta. Arrepentite y haz las obras que hiciste al principio. Pon en práctica las obras primeras, con el amor y la motivación del principio, las que nacen del primer amor. Le dice, volvé al primer amor. Y vean que esto es solamente una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad y no más. Él dice, si no recapacitas, si vos seguís con este estilo de vida, si vos no te arrepentís, Él dice, vendré a ti. Esto es presente, tiempo presente. Vengo a ti. Esto es algo inminente, seguro. Él va a venir a la iglesia a arreglar las cosas. Él dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Al Señor no le importan tus años de servicio como iglesia, no importa la ortodoxia que tenga la iglesia, no importa el celo que tenga la iglesia por la sana doctrina, aunque hasta que Cristo venga vamos a predicar sana doctrina, eso no es importante delante del Señor. Él dice, si vos no te arrepentís, voy a venir a vos y voy a quitar el candelabro de su lugar. Vas a dejar de ser luz, vas a dejar de representarme. Si no te arrepientes, tiene que ser ahora, tiene que ser ya. Ya. Y vean que esto no es enemistad de parte del Señor. No es que el Señor está amenazando de manera malintencionada. Él hace un reconocimiento más acá en medio de toda esta reprensión. Él dice, sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. No sabemos bien quién es este grupo de hombres. Se cita después también en Apocalipsis. Algunos piensan que eran personas que arrastraban al libertinaje, como la gente en Éfeso posiblemente. Otros piensan que eran personas que querían tener autoridad sobre el resto de la iglesia, como marcar una jerarquía en la iglesia. Los líderes eran una cosa y el clero era las personas simples, los laicos eran otra cosa. No sabemos, puede ser cualquiera de los dos. Lo que sabemos es lo que dice el Señor acá, que era malo, sus obras eran malas y la iglesia las aborrecía y el Señor también las aborrecía esas obras. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un diseño para la iglesia. El Señor tiene un diseño para la iglesia, que era el diseño que estaba llevando adelante la iglesia de Éfeso, pero que lo estaba haciendo sin amor.
Y es por eso que el Señor tiene que decir estas cosas que son fuertes a la iglesia. Ahora, hermanos, esta recriminación del Señor a Éfeso tiene que ser un recordatorio para nosotros también. Realmente. El Señor establece cuál es la prioridad de la iglesia. Él es el Señor. Él es el dueño de la iglesia. Esta iglesia no es mía, esta iglesia no es tuya, esta iglesia es del Señor. Él la compró con su sangre. Él establece cuál es la prioridad de la iglesia. Es amor. Es el amor al Señor que se refleja en todo lo demás que hacemos. En absolutamente todo lo demás que hacemos. Él es quien establece la prioridad de la iglesia. Tiene que ser el amor. Lo que pasó en Éfeso es algo normal que pasa en las iglesias de generación en generación. Cuando cambia de una generación a otra, los hijos que vienen son diferentes muchas veces, ¿no? Por eso es la responsabilidad de nosotros de enseñar a nuestros hijos a amar al Señor sobre todas las cosas. En Hechos 19:20 se nos dice que esta iglesia, la primera generación en Éfeso, crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor mientras ellos eran los miembros de esta iglesia. En Efesios 1:15 el apóstol Pablo dice: habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Era una iglesia que en sus orígenes manifestaba, reflejaba, irradiaba el amor de Cristo, pero acá el amor ya no está. El amor ya no está y es muy fácil para nosotros dejarnos llevar con el flujo de las cosas, simplemente sin pensar, haciendo las cosas de manera mecánica, sin pensar y sin motivarnos al amor. Hermanos, que jamás sea el reproche del Señor a esta iglesia. Jamás. Y recuerden que estos mensajes son mensajes que vengo orando y preparando de lo que nosotros tenemos que escuchar como iglesia. Yo no creo que nosotros estemos en la posición de Éfeso. Yo realmente pienso que nosotros somos una iglesia que manifiesta el amor de Cristo. En general, hablando como iglesia. Yo creo que es así. Yo creo que es así porque soy el pastor de la iglesia, no porque soy el pastor, ¿no? Sino porque sé que es así. Sé que nos movemos así, de esa manera. Yo lo veo. Lo veo entre nuestros hermanos. Yo sé cuando hay una necesidad dentro de la iglesia, yo veo cómo los hermanos tratan de satisfacer esa necesidad. Lo veo veo el corazón de los hermanos. Veo cuando hay jóvenes que no pueden pagar el campamento, como otros hermanos que no pueden ir al campamento dicen: yo quiero pagar por ese joven. Yo lo veo, eso es amor. Eso es amor. Yo veo cuando hay una necesidad, cómo oran por las necesidades de nuestros hermanos, eso es amor. Yo veo la preocupación que hay los unos por los otros. Eso es amor. Y vos tal vez decís: bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no veo eso. Mi pregunta sería: ¿cuánto estás involucrado dentro de la iglesia? Lo más probable es que no estés tan involucrado para no ver ese tipo de amor. Pero yo creo sinceramente que esta iglesia manifiesta un amor no perfecto, no somos lejos de nosotros ser perfectos, pero yo lo veo. Yo veo cuando hay gente llorando con necesidad y veo como cuando hay una mujer llorando, hermanas vienen y la abrazan y oran con ella. Yo veo cuando hay hermanos que están luchando con el pecado como otros los disipulan y lo acompañan. Yo veo esas cosas. Yo veo el amor de Cristo entre nosotros. Yo veo un corazón de querer servirnos los unos a los otros. Pero hermanos, eso puede cambiar así. Puede cambiar muy rápidamente. Que jamás sea el reproche del Señor a esta iglesia: tengo contra vos una cosa, que dejaste tu primer amor. Que el amor de Cristo, como dice 2 Corintios 5:14, nos siga apremiando, ¿no? Si tenés la Reina Valera, nos siga, no sé ni cómo conjugarlo, constriñendo, ¿no? Que nos siga empujando a amar a los demás, que la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas en la iglesia sea el amor al Señor y el amor a los hermanos. Esto no es sentimiento. Olvídate que vas a andar toda tu vida en un éxtasis diciendo: ay, cómo amo al Señor, ay, cómo amo a mis hermanos. Eso no es amor, eso está hoy, mañana se va, ¿no? A los 10 minutos se va. Es amor. Amor. Y el apóstol Pablo, cuando habla acá, dice: el amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué dice? Pensando esto. Pensando. El amor no es un sentimiento. El amor es pensar, es un compromiso. Que si uno murió, luego todos murieron. Cristo murió por nosotros. Dios se tuvo que hacer un hombre y morir de manera miserable, humillada, para que nosotros seamos salvos hoy. Y ese pensamiento del amor de Cristo
por mí, muriendo en la cruz para darme vida y para darme perdón, tiene que ser lo que motiva para que yo haga todo lo demás. Cada ministerio, cada oración, cada ayuda a mis hermanos. Es el amor de Cristo, hermanos. Es el amor de Cristo. Yo creo de corazón que nosotros manifestamos ese amor en esta iglesia. Hermanos, que sigamos así. Que sigamos siendo esta iglesia. Como un cuerpo, con nuestros ministerios, con nuestras actividades, con nuestra comunión. Cada cosa que hagamos, que la motivación principal sea el amor. Que sea el amor. Sin amor no sirve absolutamente nada todo lo que hagamos. Es el argumento que da Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice, si yo puedo hacer todos estos milagros, si yo puedo hablar lenguas angélicas y humanas, si puedo hacer todas estas cosas, si entrego todos mis bienes y doy mi cuerpo para ser quemado, hago todas estas cosas sorprendentes, pero no tengo amor, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? No soy nada. No soy nada. Sin amor no soy nada. Entonces, este es un desafío para nosotros como iglesia, que amamos con el amor de Cristo. Amén. Pero también es un desafío individual. Este es un llamado a evaluar nuestra vida delante del Señor, cada uno de nosotros. No nos refugiamos en la iglesia y decimos, no, yo soy de la iglesia de Torcuato, entonces estamos todos bien porque nos amamos. Esto es un llamado individual también. Delante del Señor tenés que evaluar tu corazón enfrente de Él, cada uno de nosotros. Si hay algo en nuestra vida que no estamos haciendo con este amor, hay algo que estamos haciendo sin este tipo de amor, motivados no por el amor, sino por el elogio de los demás o simplemente por el hacer. Si hay cosas en nuestra vida que estamos haciendo así, bueno, son los mismos pasos que dice el Señor acá. Recordá de dónde caíste, arrepentite y hacé las primeras obras. Volvé a hacer las cosas pensando en que Cristo te amó y murió por vos y en ese amor seguí ministrando a tus hermanos. Pero hacelo ya, porque el Señor te da una oportunidad más. Viví para el Señor, viví para servir en amor. Es triste que la iglesia de Éfeso no cambió por mucho tiempo. Soportó un tiempo más, pero para el siglo V ya no había iglesia. No había ciudad directamente. Creo que el Señor en su soberanía, ¿no? Permitió que comenzaran, el río Caistro que pasa por ahí trae sedimentos, los sedimentos comenzaron a acumularse, entonces la ciudad tuvo que empezar a moverse, ya no tuvieron más el puerto y eventualmente la ciudad declinó. La ciudad dejó de ser, la iglesia dejó de ser, hoy son solo ruinas. Pero vemos acá que Cristo cumplió con su palabra. Cristo siempre cumple con su palabra. Él siempre cumple. Y Él dijo, si no te arrepentís, no se arrepintieron y el candelabro fue removido de su lugar. El candelabro fue removido de su lugar. Ahora, esta es una verdad cruda, difícil. Y yo lo digo de esta manera y no me apedreen por lo que voy a decir, pero toda iglesia bíblica tiene su vida útil. Tiene ciertos años de vida como iglesia bíblica, ciertos años de ministerio, antes de caer y dejar de ser la iglesia que fue. Es el orden natural de las cosas. La historia nos muestra que funciona de esa manera. Ninguna de las iglesias que vemos en las 7 cartas de Apocalipsis existe más. Iglesias que fueron prominentes en la historia hoy ya no existen más. Y un día va a suceder con nuestra iglesia acá. Un día, si Cristo no viene pronto, si Cristo tarda en su venida, un día esta iglesia lamentablemente va a dejar de ser la iglesia de Cristo. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? Está en nosotros. Yo tengo el compromiso. Yo te puedo garantizar, yo te puedo prometer delante de Dios, yo tengo el compromiso de que no va a pasar en mi turno. No quiero que pase. Yo voy a predicar la palabra de Dios, pero es nuestra responsabilidad como iglesia abrazar la sana doctrina, pero por sobre todas las cosas ser una iglesia que funciona en amor. Que funciona en amor. Hermanos, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿Qué vamos a mostrar al mundo? Vamos a mostrar al mundo nuestra doctrina. Amén. Vamos a mostrar sana doctrina hasta que Cristo vuelva, Dios siendo nuestro ayudador. Pero vamos a mostrar nuestra doctrina o el amor de Cristo, el primer amor. Vamos a ser iglesias que viven en el primer amor. ¿Vieron como los novios cuando hay chicos que se ponen de novios por primera vez? Andan embobados, ¿no?
Entonces decís, mira, ¿por qué? ¿Qué piensan? Mi novia, mi novio, mi novio. No, porque es el primer amor. ¿Por qué vamos a ser conocidos en el mundo? Pero lo más importante, ¿qué evaluación va a tener Cristo de nosotros? Cuando Cristo nos ve a nosotros como iglesia, ¿cuál va a ser su evaluación? ¿Cuál va a ser la evaluación de Cristo de nosotros de acá a 20 años? De acá a 40 años más. ¿Cuál va a ser su evaluación, hermanos? Está en vos y está en mí. Que esta sea una iglesia que funciona en el primer amor. Último, mucho más breve, recordatorio número 4. Él es el Señor que promete una recompensa futura. Él es el Señor que promete una recompensa futura. Un solo versículo, versículo 7. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es, para mí esta es la parte como pastor que, a pesar de todo lo demás y lo sorprendente, esta es una parte que fue como, para mí, como, wow, ¿no? Esto es sorprendente. Y esto es lo sorprendente de la palabra de Dios. De esta manera terminaba el Señor Jesús sus mensajes durante su primera venida. Lo podés ver en Mateo 11, Mateo 13, Lucas 8, Lucas 14, Mateo 4. Cuando Jesús terminaba de dar una enseñanza, decía, el que tiene oído, oiga. Y acá en Apocalipsis está diciendo exactamente lo mismo. No sé si se dan cuenta, es la misma persona. Es la misma persona. Y para mí eso es sorprendente, realmente sorprendente. Es la misma persona. La misma persona que en su primera venida enseñaba de esta manera, ahora le está diciendo a Juan, esto no es un invento de Juan, esto es el Señor mismo hablando a Juan en gloria y advirtiendo a cada uno de nosotros también, vamos a ver eso, pero él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso no es si tenés orejas, ¿no? Es si tenés la capacidad de oír. Si tenés la capacidad de oír, escuchá. Esto es un mandato, escuchá. Escuchá lo que dice el Espíritu. Escuchá lo que dice el Espíritu. Él, siendo Dios, va a recordar, va a traer a nuestros corazones la verdad que está diciendo el Señor acá durante toda la era de la iglesia. Durante todo el tiempo que la iglesia esté en este mundo, Él va a recordar estas verdades, porque lo que está diciendo es a las iglesias. No está diciéndole solamente a Éfeso, no está diciéndole solamente a las 7 iglesias, está diciendo a todas las iglesias, incluida la iglesia de Cristo en Don Torcuato. Si tenés oído para oír, escuchá. Rechazar esto que estamos escuchando acá es rebeldía contra el Espíritu, es rechazar al Señor que nos dio el Espíritu. Si sos creyente, tenés que escuchar. Si sos creyente, tenés que escuchar. Y ven el porqué de la urgencia. El Señor termina esto dando una promesa para su iglesia. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venciere. En Apocalipsis 12, 11 nos habla de quiénes son, y le pongo solamente un versículo que nos explica más o menos para no hacer todo un estudio de la palabra. Si algún día estudiamos Apocalipsis, vamos a hacer todo el estudio de esa palabra, pero en Apocalipsis 12:11 dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Un vencedor es una persona que es salva. Si sos salvo, sos vencedor. Y vos decís, bueno, pero no me siento tan vencedor. Está bien. Si sos salvo, si realmente pusiste tu fe en Cristo, sos un vencedor. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te da la victoria. Es tu posición en Cristo la que te hace un vencedor. Es por la victoria de Cristo en la cruz que los creyentes son vencedores. Entonces, va a dar esta promesa. Si estás en Cristo, esta promesa es para vos. Si estás en Cristo, esta promesa es para vos. Si no estás en Cristo, si estás acá y no estás en Cristo, si estás escuchando o viendo esta transmisión y no estás en Cristo, ¿qué estás esperando? Si no estás en Cristo, todavía no tenés esperanza de vida eterna. Si nunca confiaste en Cristo y nunca pusiste tu confianza en Cristo para salvación, estás camino al infierno eterno. La palabra de Dios dice que nosotros nacemos en pecado. Eso nos separa de Dios, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Pero no tenés que estar camino a la perdición. No tenés que morir eternamente, porque Cristo vino a morir por vos, es lo que estuvimos viendo en estos pasajes. Cristo se hizo como uno de nosotros,
Dios envió a su Hijo Jesús, Él vino, vivió una vida perfecta, siendo Dios y hombre, murió en una cruz. Él fue clavado a esa cruz, Él cargó sobre esa cruz con tus pecados y mis pecados para que nosotros podamos tener perdón y redención delante del Padre. Y la Biblia dice que si vos creés que Cristo murió por vos, si te arrepentís de tus pecados, si reconocés que vos no podés salvarte a vos mismo, que necesitas un Salvador, que es Jesús, si vos crees en Jesús, Dios te da perdón y vida eterna. Y pasás a ser una nueva criatura, pasás de muerte a vida por fe en Cristo Jesús. Solamente por gracia, es un regalo. Si todavía no estás en Cristo, es la oportunidad que tenés hoy de venir a Cristo y asirte, aferrarte a esta promesa que el Señor da acá. Por favor, si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Reconoce tu pecado. Reconoce que Cristo murió por ese pecado. Aceptá el perdón y la vida eterna que solamente Cristo da. Pero hermano, si estás en Cristo, esta promesa es para vos. Si pensaste hasta acá, ¿por qué es tan necesario vivir en el primer amor? ¿Por qué es tan importante para el Señor? Bueno, acá nos da la respuesta al final también. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él nos dio vida nueva. Vida nueva. Y con esa redención, con esa salvación que tenemos en Cristo, también tenemos la seguridad de la vida eterna y la seguridad de que Él revirtió la maldición de Génesis 3 para siempre. Porque fíjense que la promesa es: le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto es re interesante. Si vos lees toda la Biblia, de tapa a tapa, vos tenés los primeros 3 capítulos de Génesis, donde todo es perfecto, donde no hay pecado, hasta Génesis 3, donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, creen en lo que dice la serpiente, toman del fruto del conocimiento del bien y el mal, comen y voilà, tenemos este mundo desastroso hoy. Desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 20, toda la Biblia habla de pecado. Pecado, 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 pecado. Entonces los primeros 3 capítulos de la Biblia, árbol de la vida, a disposición nuestra, sin pecado. Todo el resto de la Biblia, pecado, pecado, pecado y muerte, pecado y muerte, pecado y muerte. Apocalipsis 20, otra vez, 20 y 21, el árbol de la vida, y ya no hay más pecado. Ya no hay más pecado. Eso lo ganó Cristo. Cristo lo ganó con su sangre. Lo que nuestros padres perdieron por obedecer a Satanás, lo que el pecado alejó de nosotros, Cristo lo ganó con su muerte y lo promete para nosotros. Nos promete a nosotros para siempre. La comunión que el pecado quebró en Edén, donde la presencia de Dios era continua, cara a cara con Adán y Eva, y que el pecado quebró, bueno, ahora va a ser una realidad por la eternidad, porque dice que le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto es, delante del Señor por la eternidad. ¿Ven la necesidad que tenemos de vivir en ese amor constantemente? ¿Por qué? Porque es un reflejo de la salvación que Cristo alcanzó. Vivir en el amor de Cristo demuestra que nosotros creemos que somos en Cristo, que somos salvos en Cristo, que vale la pena vivir para Cristo. Es un reflejo de que nosotros creemos en la promesa que Él va a cumplir para todos aquellos que creen. Que un día vamos a estar en su presencia por toda la eternidad, disfrutando del fruto del árbol de la vida. Y es por eso que vale la pena vivir para Cristo. Es por eso que vale la pena no vivir para nosotros. Es por eso que vale la pena vivir de una manera que agrada a Dios y no de una manera que avergüenza el nombre de Cristo. Hermanos, mientras soportamos viviendo en este mundo de corrupción, como hizo la iglesia de Éfeso por 40 años, mientras nosotros seguimos soportando las presiones de este mundo, mientras nosotros soportamos y seguimos adelante a pesar de las tentaciones que hay en este mundo, mientras nosotros procuramos la pureza de la iglesia y la pureza doctrinal para nuestras iglesias, sobre todas las cosas que el Señor nos encuentre viviendo en el primer amor. Que nosotros seamos apremiados, que seamos empujados, que seamos motivados en todo lo que hacemos, por el amor que recibimos en Cristo. Si hay algo que arreglar con el Señor, si hay algo en lo cual nosotros nos damos cuenta que no estamos viviendo de acuerdo a ese primer amor, bueno, es tiempo de recordar,
es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver a hacer las primeras cosas. Pero hermanos, que cuando venga Cristo, bajo ningún término nos diga, tengo esto contra vos, que dejaste tu primer amor. Que nos encuentre sirviéndonos los unos a los otros por amor. Amén. Vamos a cantar una canción y en un momento vamos a tener la oportunidad de celebrar también en ese amor que recibimos y recordar el sacrificio de Cristo por medio de los símbolos de la Cena del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que por favor bendigas tu palabra. Señor, que nos desafíes a vivir para ti. Señor, tú sabes que queremos servirte, queremos vivir para ti. Y hay veces que no lo hacemos de manera perfecta, hay veces que no lo hacemos con el amor que es el primer amor. Señor, que hables a nuestros corazones, que nos muestres en qué áreas no te estamos sirviendo de esta manera, que no estamos viviendo para ti de esta manera, y que podamos arrepentirnos, que podamos recordar, que podamos volver a hacer las primeras cosas, Señor. Señor, bendice esta canción que vamos a cantar, úsala para prepararnos para celebrar la Cena del Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.